Hoy vamos a hablar de los estadios, de las etapas kierkegaardianas. La vida se compone de etapas, según Kierkegaard. Vamos a hablar de eso, pero vamos a hablarlo desde dos puntos de vista, desde las posibilidades y desde la dialéctica cualitativa. Porque es un poco difícil comprender los tres temas y esta es una forma tal vez de ilustrar los tres de una manera conjunta. Bien, habíamos dicho, y retomemos, los apuntes y de las presentaciones anteriores, dos cosas. Número uno, la vida humana no es lo mismo que la vida racional, la vida de un objeto racional, la vida descrita en un manual racional. La vida humana es distinta, se compone de angustias, de penas, de pesares, de sueños, de arrepentimientos, de sobresaltos. Número dos, la vida humana que se decide voluntariamente y libremente a encaminarse hacia un proyecto de vida, hacia un destino, diría Kierkegaard, la expresión proyecto de vida de Heidegger, hacia un destino, esa vida, si nace auténticamente, verdaderamente, de mi decisión personal, a eso se le llama vida verdadera, la verdad. Lo que también en el lenguaje de Ortega y Gasset y de Heidegger se llamó autenticidad, vida auténtica. Y por oposición a lo que se niega a tener ese carácter, vida inauténtica. Esos dos elementos importantes. Quiere decir entonces que el ser humano, por el hecho de ser humano, se enfrenta cotidianamente, desde los planteamientos kierkegaardianos, a estar en una situación siempre nueva, contrario a todos los planteamientos racionales establecidos por las ciencias. La ciencia dice el agua se compone de H2O. La ciencia dice la temperatura para la ebullición es tal. El proceso de la respiración se da de tal forma. La composición de los grupos sanguíneos es tal, tal y tal. La genética responde a tales y tales reglas de Mendel, etc. La realidad se describe y la realidad no es cambiante desde el punto de vista de la ciencia. La realidad puede evolucionar, pero no evoluciona desde sus procesos de contradicción psicológica. La realidad puede ser descrita, pero no puede ser vivida. Yo puedo describir cómo fue Napoleón, pero yo no puedo vivir, por más que quiera, cómo vivió Napoleón y sentir exactamente lo que sintió Napoleón. Esto es lo que diferencia entonces el criterio de hablar de conocimiento objetivo y conocimiento subjetivo. El conocimiento objetivo es el conocimiento racional de las ciencias. El conocimiento subjetivo es el conocimiento que yo adquiero de mí mismo porque yo, siendo verdad subjetiva, me he propuesto conocerme a mí mismo. ¿Poco socrático? Un poco socrático. Contrario a toda epistemología, contrarísimo a toda epistemología posible. La lógica de Kierkegaard no es una lógica modal, no es una lógica formal, es una lógica cualitativa. Por eso ya empezamos a entender la dialéctica cualitativa. Es una lógica cualitativa, no es una lógica moral, no es una lógica de razonamientos, es una lógica de condiciones humanas. Cuando el ser humano sufre porque está enfermo, entonces asiste al médico. Esto es un ejemplo que pone Kierkegaard en un breve ensayito que fue prohibido cuando lo sacó, que se llama La espina que arde. Cuando un ser humano sufre y va al médico, atención, va al médico, pero perfectamente pudo no ir al médico. Entonces, ¿quién le obligó o quién no le obligó a ir al médico?
Si alguien lo obliga a ir al médico, esa persona no va al médico por él mismo, sino por una obligación. No es él, es una cosa que obedece una orden. Es más importante para él cumplir la orden que ser él. Este es el problema de la vida ética. Cumple una orden. Si fue al médico por propia voluntad, tenemos aquí otro grave problema. Fue para agradar su salud, para complacerse a sí mismo. Estaríamos en un periodo de autocontemplación, de autocariño, de autoaprecio. Es un estado estético. O fue porque era su responsabilidad, un periodo ético. Porque fue. Kierkegaard responde, qué fácil es a la hora de, en este mismo articulito que le cito, qué fácil es a la hora de decidir una cuestión absolutamente cotidiana, como es asistir al médico o asistir al dentista. Echarse para atrás pese a nuestras necesidades. Pero también, qué fácil es, descubrir que nuestra libertad está controlada por nuestras necesidades. Usted puede seguir un camino en su vida. Usted quiere ser estudiante, seguir a clases, o puede seguir otro camino. No quiero ser estudiante, no voy a clases. Los dos son caminos para vivir. Los dos tienen consecuencias. Y como diría Aristóteles, de los dos se va a lamentar tarde o temprano. En consecuencia, la vida es siempre la posibilidad, Kierkegaard insiste mucho en eso, la posibilidad de elegir entre varias opciones libremente la que más pareciera que nos favorece. Nos favorece porque nos apetece, nos favorece porque va con el sentido común de la gente que queremos agregar, nos favorece porque es nuestro sentido interior el que decide, nos favorece porque es un acto de fe. Podríamos decidir de esa forma, o podríamos decidir impulsados por una necesidad. Y entonces nuestra libertad está controlada por la necesidad. Se ha solido clasificar, hacer como un cliché y decir, Kierkegaard afirmó los estadios, las esferas, mal traducción, de la vida humana en tres: estética, ética y religiosa. Las tres se deben correr, las tres se deben vivir, ninguna se puede saltar. A la tercera siempre hay que llegar. Eso es un grave error kierkegaardiano. No es eso lo que dice Kierkegaard. Kierkegaard se dice, los seres humanos, cuando actúan en las cosas que hacen cotidianamente, pueden actuar a impulsos voluntarios o por necesidad, ¿no? Por necesidad. Y ahí la libertad no está tan fácil. O por necesidad, prefiriendo un tipo de vida más que otro. Por ejemplo, prefieren más los placeres que los deberes. Prefieren más los deberes que las distracciones, que las diversiones. O cansados de un tipo de vida, cambian a otro tipo de vida. En parámetros generales, dice Kierkegaard, las personas pasan su juventud experimentando. Y como el ser humano es increíblemente sensitivo, sensorial, emotivo, singularmente emotivo, el singular emotivo suele dirigirse por sus apetencias, por sus afectos, por sus emociones. Y las emociones terminan generando emociones contradictorias como son la angustia, el miedo, el arrepentimiento. Y por eso hay necesidad de cambiar. Pero es la necesidad de cambiar. Y es el deseo de cambiar. Una vez que hemos llegado a esa coyuntura donde las experiencias se reportan como dolorosas, como que heredan disgusto, displacencia, deseos de cambiar de vida, eso se llama arrepentimiento.
Entonces existe la posibilidad otra vez de hacer un giro, paradójico tal vez, y hacerse una persona ética. Aquel parlanchín borracho, de un momento a otro se convierte en una persona honesta, sincera, cumplidora de la ley, jamás pistear una cárcel, jamás tomar ni una copa de vino, nada. Cambió de vida. Era una opción de su camino, era una posibilidad en su vida, una posibilidad en su vida. ¿Qué la favoreció? ¿Una necesidad o una libertad? Puede ser que la gente la haya hecho con todo empeño, con toda decisión, pero lo hizo por necesidad o por libertad. Y el tercer aspecto es cuando, cansados de la vida ética, que puede ser verdaderamente pasmosa, patética, cansina, obligaciones todo el tiempo. La ética kantiana era un rechazo tácito de la vida que no debe vivir nadie para ti. Esa vida de papel, del papel, de la argumentación lógica, racional, no es la vida de un ser humano. No es la vida de un cristiano, que tiene que estar tejiéndose entre el pecado, el arrepentimiento y la superación confiada en Dios. Entonces puede tirarse a una generación nueva, a un ser nuevo, pero ese ser nuevo que se tiró por fe, se tiró por temor y temblor, o por libertad, o por las dos cosas. ¿O cuál más? ¿El temor o el temblor? ¿O el temor y el temblor más que la decisión de fe? ¿Y qué es la decisión de fe? La decisión de fe es un arrojo que no tiene nada que ver con una planificación exacta y relacionada de la vida. Es un arrojo. Creer es creer en lo absurdo. Frase que Kierkegaard va a usar en las migajas filosóficas, en Temor y Temblor y en el postscripto. Siguiendo a la tradición de que Tertuliano pues, que dijo aquello de creo porque es absurdo. Entre más absurdo sea algo, más lo hago parte de mi vida. Pero estoy haciendo mi vida a partir de un absurdo. Sí, pero es que no es absurdo hacerlo a partir de la racional. ¿A dónde estamos llegando? A situaciones paradójicas. A situaciones que no son lógicas, racionalmente hablando, pero que se llaman la lógica cualitativa. Entonces, queridos amigos, aquí entramos a hablar de la dialéctica cualitativa. La dialéctica cualitativa surge como un enfrentamiento optativo, racional, voluntario, enfático, flemático, o sea, todo esto junto, que es muy humano, no es solo la razón, todo esto junto, muy humano, en el personaje que es el escritor Soren Kierkegaard, que se considera a sí mismo enviado por Dios y poeta religioso, y se enfrenta cualitativamente hablando con sus defectos, con su vida y con todos los planteamientos que no sean propiamente a favor de una vida con Dios. La dialéctica cualitativa es para oponerse a esa, entre comillas, cito Kierkegaard, majadería lógica de los profesores, para hacerse consecuente con la vida humana de los pocos que queremos ser seres humanos. Es un enfrentamiento irónico. Sé que voy a quedar excluido porque voy a hacer un sesgo cualitativo en mi vida. Sé que voy a quedar excluido. Sé que me van a decir eso no se cuantifica, eso no es del método científico. Eso es una paradoja, eso es un absurdo, creo porque es absurdo. Vivo en la creencia de lo que es absurdo. Y a partir de eso hago mi vida. Y sé lo que estoy haciendo. Estoy haciendo un absurdo, pero ese absurdo se llama fe, se llama mi existencia. Los estados de vida no son necesariamente uno después del otro. Se pueden traslapar, o sea, se pueden relacionar uno al lado del otro. Por ejemplo, el estudiante puede decidirse casarse, puede entrar en obligaciones maritales, familiares, puede incluso tenerlas y convertirse en estudiante, o puede que sea una persona casada, alguien, y se convierta de un momento a otro en alguien que es un verdadero irresponsable. Siempre vive en fiesta, siempre vive en alegría continua, en irresponsabilidad continua, puede hacerlo. O sea, que los estados de vida
estos famosos 3 estados de vida, que sirven para representar elecciones de vida, deliberaciones voluntarias, no necesariamente van concatenados uno delante de otro. Porque la vida, diría Kierkegaard, no es una cadena de eslabones donde no hay ningún ser humano presente. La vida no es eso. La vida tiene una cadena que uno se busca con su elección. Las responsabilidades, la vida ética, las consecuencias de su estado de vida. Pero la vida no es una cadena. La vida es un formarse continuamente. Es una aptitud y es una apertura. Por eso la cualidad. La cualidad nunca puede ser cuantificada. La cualidad nunca puede ser numerada. La cualidad solo puede ser descrita. Como la comunicación indirecta. Por eso se habla de dialéctica cualitativa. Y para ilustrar un poquito esto, entonces volvemos al postscriptum, capítulo 3, que los invito a que lo repasen con detenimiento. Vamos a hacer dialéctica cualitativa con unos pasajes de este postscriptum. Si la existencia no puede ser pensada, como he dicho, y el que existe es, sin embargo, pensante, ¿no? La existencia no puede ser pensada. Y el que existe, sin embargo, sí es un pensante, sí existe. ¿Qué quiere decir todo esto? Desenmarallemos esto no de una forma racional lógica, porque va a ser un disparate, sino de una forma cualitativa. Esto quiere decir, el que piensa de manera momentánea, por lo menos un instante, piensa por anticipación y también puede pensar retrospectivamente, puede pensar sobre su vida pasada. Su pensamiento no puede tener la continuidad absoluta. Claro, cuando uno piensa, no piensa en continuidad absoluta, para atrás, para adelante, no, piensa en el momento. Pensamos en el momento, el existente piensa en el instante. Puede pensar en el pasado, pero piensa en el instante. No piensa todo lo que ha pasado en la historia. Crítica, obviamente, al desarrollo hegeliano. Uno que existe, uno que se atreve a existir, uno que hace con sus caminos de su vida su existencia, no puede, a no ser de modo de fábula, estar siempre como si viviera subespecie a eternidad. Puede. El que verdaderamente es un ser humano no puede considerarse parte del ser aristotélico, del ser parmenidio. No puede considerarse un elemento del orden panteísta. No, es un existente concreto. Es fulanito de tal. Tiene un dolor de muelas. Se le está cayendo el pelo. Fue despedido del trabajo. Tiene paperas. Tiene que ir a comprar un zapato. El zapato que compró le talla. Es bonito, pero le talla. Tiene hambre. No puede vivir como si fuera un ente de razón. Es un ente de carne y hueso. Es un ente que se llama singular porque es ese personaje, ese individuo que está frente a nosotros. Es su novia, es su esposa, es su profesor, es el señor que va por la calle, es el pulpero. Tiene una forma de ser, una forma de ser precisada. ¿Qué es el pensamiento abstracto? Es el pensamiento en el que no hay un sujeto pensante. En el pensamiento abstracto, ¿qué es lo que hay? Cualquier cosa menos un ser humano. Estamos haciendo dialéctica cualitativa. ¿Qué hay en el pensamiento abstracto? Solo razonamientos. ¿Y dónde es el ser humano? No existe. Entonces el señor Hegel, ¿cómo quedó? Para Kierkegaard, un mal. El sujeto pensante hace abstracción de toda otra cosa que el pensamiento. Y sobre el pensamiento se halla en su medio apropiado. Cuando alguien está pensando algo sobre el pensamiento, es lo apropiado. No es el que lo está pensando.
Cuando usted se decide a valorarse a usted mismo como sujeto que está pensando, lo que está haciendo es dialéctica cualitativa. No está haciendo un seguimiento lógico. El estudiante que se pone a pensar, estudiando química, ¿quién soy yo y mis circunstancias? Jure lo que va a romper con la carrera de química, o que va a fracasar en el examen, por lo menos, y que probablemente va a terminar estudiando filosofía o escribiendo un poema existencial o una canción patriótica. Júrelo. Ahora bien, la existencia no se da sin pensamiento, pero en la existencia el pensamiento se halla en una región extraña. La existencia no se da sin pensamiento, no hay existencia sin pensamiento, pero el pensamiento, si lo voy a ubicar en la existencia, ¿dónde lo ubico? Ortega se decía, igual que si fuera un dolor de tripas, igual que si fuera necesidad de comer, igual. O sea, el pensamiento es tan cercano a nosotros como escuchar, comer, dormir. Es una de las funciones humanas. No es el ser humano, es una parte del ser humano. ¿Qué significa entonces plantearse problemas de la realidad? En el sentido de que esos problemas tienen que ver con uno, con la existencia. En el lenguaje del pensamiento abstracto es algo justamente contradictorio. ¿Qué es el pensamiento por sí mismo concreto? Es el pensamiento en el que hay un sujeto que piensa, sí, y un cierto algo, en el sentido de algo único, que está pensando ese sujeto. Pero allí donde estamos exclusivamente en lo abstracto, la existencia da pensamiento. El pensamiento no da existencia al pensamiento. La existencia crea el pensamiento. Tiempo y el espacio existen en función del pensador que ya por sí mismo. Entonces no somos un logaritmo, no somos un silogismo, no somos la conclusión de un proceso lógico, no somos parte de un proceso lógico. Somos un existente que está ahí tratando de decidir su vida. Y esa decisión de vida se llama campo de existencia, estado de existencia, estado de vida. ¿Se puede arrepentir esta pobre persona? Claro que sí, es una posibilidad de vida. La dialéctica cualitativa existe gracias a las posibilidades. La dialéctica lógica, de una lógica formal, la dialéctica del orden de los conceptos, es una posibilidad, pero exclusiva del orden de la razón, del orden del intelecto. En la dialéctica cualitativa, una angustia cambia la vida, una alegría la mejora o la vuelve más torpe, quién sabe. Pero se da la oportunidad del giro. Abraham, tratando de agradar a Dios, casi encuentra la posibilidad necesaria de desobedecer a Dios. Abraham, el hombre de fe, prototipo de fe, tiene que dejar su ética al lado para girar dialéctica cualitativa, para girar a ser un hombre de fe total y atreverse a intentar levantar el cuchillo para asesinar a su hijo. Pero como el hombre de fe no sabe nada, nada más confía, no sabe, no razona, no puede saber nada, mucho menos ante Dios, que es, que es el sujeto mayor, la subjetividad mayor. El hombre sería la subjetividad menor, la verdad menor. No puede el hombre de fe saber absolutamente nada de Dios, porque Dios es precisamente el Dios de los prodigios. Y Jesús es el enviado de los absurdos, que hace posible la existencia de los que se atreven a existir. Muy bien, amigos. Espero que
les haya iluminado un poquito. Lean Kierkegaard, lean el postscriptum, lean las migajas filosóficas con atención, lean Temor y Temblor sin llegar a ponerse temblorosos. Recuerden, para no caer en el temblor, lo que hay que tener es la posibilidad de ser libres, la creencia de que estamos libres y de que podemos hacer algo estupendo con la vida, o por lo menos diferente. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima. Y gracias a Andrés, que siempre tan buena gente y tan buena persona con todo lo que para servir. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima.